Bienvenidos y bienvenidas a esta clase que llamé Una hoja de ruta para convertirte en copywriter y ganar flexibilidad de tiempo y espacio. Si es la primera vez que escuchás la palabra copywriter, te cuento brevemente que es una profesión digital, pero obviamente voy a profundizar en esta profesión a lo largo de toda esta clase. Pero primero les quiero contar por qué las personas eligen esta profesión. Principalmente las personas que llegan a mi academia para convertirse en copywriter, para formarse como copywriters, son personas que están buscando flexibilidad de tiempo y espacio. Esta flexibilidad la buscan porque quieren viajar más, porque quieren convertirse en nómadas digitales, porque quieren pasar más tiempo con su familia, con sus hijos, para un montón de cosas. Acá lo importante es que estas profesiones digitales nos dan la flexibilidad para que nosotros podamos adaptar ese trabajo a una rutina que podamos disfrutar y que nos llene, que nos dé satisfacción. Otro motivo por el que las personas llegan a mi academia para convertirse en copywriter es porque están buscando un trabajo que les guste, un trabajo con propósito. Muchas personas buscan reinventarse, que es el otro punto, para crear su propio estilo de vida, porque están muchas horas en un trabajo que no les da satisfacción, que no los desafía, que no les gusta. Y claro, se dan cuenta que la mayor parte de su tiempo del día están ahí y el resto del día están drenados, sin energía, no tienen tiempo para hacer lo que realmente les gusta, viviendo solo para trabajar y encima en un trabajo que no nos gusta y no nos desafía. También llegan muchas personas a mí porque buscan emigrar sin empezar de cero. Cuando tenemos un trabajo remoto, como puede ser copywriter, tenemos la posibilidad, y es lo que yo misma hice, de emprender nuestro negocio en cualquier país e irnos a otro país sin la necesidad de empezar de cero en ese otro país en términos laborales, porque ya te vas con tu propio trabajo en la mochila. También, y este es otro de los motivos por los que yo inicié en esta profesión de copywriter, es personas que buscamos no depender al 100% de la economía de nuestro país. Cuando ofrecemos servicios digitales, lo podemos ofrecer a cualquier país del mundo y esto hace que podamos tener ingresos de diferentes puntos y no dependamos al 100% de la economía de nuestro país. Y otro de los grandes puntos por los que llegan muchas personas a formarse como copywriters es porque, y sobre todo personas de Latinoamérica, pueden trabajar desde Latinoamérica, pero ganando en una moneda mucho más estable que la de su propio país, como puede ser dólares o euros. Estamos en un momento de la historia que es único. Yo creo que todavía muchas personas no son tan conscientes de esto y es fundamental que lo entendamos y a su vez que estamos en el momento ideal para subirnos a este tren de las profesiones digitales, porque todavía es muy, muy temprano y eso siempre te da ventaja. Aprovechar ahora la oportunidad de subirnos a una profesión digital es ideal. ¿Por qué? Porque Internet trajo una gran, gran oportunidad en términos de flexibilidad. Por esto que les comentaba, podemos trabajar desde cualquier país, nos podemos mover y a su vez tenemos la flexibilidad de adaptar nuestros horarios en el día a día para no perdernos de nada de lo que nos queremos perder. Eso es una gran oportunidad en términos de crear un estilo de vida propio y un estilo de vida que disfrutemos más. Y a su vez una gran oportunidad en términos económicos. Estamos en un momento único en la historia, sin precedentes en términos de apalancamiento de negocio. Nunca se vio que tantos negocios ganen tanto dinero en tan poco tiempo, porque Internet, gracias a que no tiene fronteras y a las automatizaciones y a que nos permite crear un sistema que dependa cada vez menos de nuestro tiempo, da la posibilidad de crecer muchísimo en muy poco tiempo. Y esto nunca se vio en la historia. Hace unos meses estuve en el Codmar Fire y es impresionante la cantidad de speakers que se subían a ese escenario contando cómo están ganando millones de dólares y que lo lograron en 2 años, 3 años, 5 años. Esto nunca se vio en la historia. A su vez, también estamos transitando un cambio de paradigma con relación al trabajo. Las personas ya no queremos vivir para trabajar ni trabajar para sobrevivir. Las personas queremos disfrutar de esta única vida que tenemos y para eso es urgente cambiar de paradigma de trabajo. El trabajo no tiene que verse más como un sacrificio o esto que les decía, vivir para trabajar. Se puede disfrutar del trabajo y se puede hacer que ese trabajo se adapte al estilo de vida que quiero vivir y no al revés. Y esto te lo digo con certeza porque es algo que estoy viviendo yo misma y muchas personas que conozco, tanto alumnos que se van graduando de mi academia como personas que, colegas, personas que tienen otras profesiones digitales y me he ido encontrando a lo largo de este camino. Así que tengo la certeza de que ya no tenemos que pensar más al trabajo en términos de sacrificio ni tampoco pensar que tenemos que vivir para trabajar. Se puede hacerlo de otra manera. Entiendo que la mayoría esté con este chip porque es lo único que nos enseñaron, pero gracias a Internet está la oportunidad de hacerlo diferente y disfrutar de esta única vida que tenemos, o al menos de la que tenemos constancia. Entonces, por eso estamos acá. Te voy a mostrar una profesión que es copywriter
que te da la posibilidad de tener un trabajo que te dé más flexibilidad de tiempo y espacio y la oportunidad de crecimiento económico. Para quienes no me conocen, soy Luchi Pano, soy copywriter desde 2017 y a partir de 2018 empecé a formar también a personas que quieren convertirse en copywriter. Bueno, como ven acá, algo característico mío es que dividí este quién soy en dos bloques. Por un lado está todo lo que tiene que ver con mi trayectoria profesional, para los clientes que trabajé, las charlas que di en universidades, hablé en radios, en eventos, etcétera. Y por otro lado, el estilo de vida, porque para mí es un 50 y un 50. Yo siempre digo que si una empresa me quisiera contratar como copywriter y tendría que ir a una oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde, me tendría que desplazar, trabajar en relación de dependencia, no sería feliz porque para mí es tan importante la profesión como el estilo de vida. Es un 50 y un 50. Y así es como comenzó mi trayectoria como copywriter. Yo soy farmacéutica, me gradué como farmacéutica, estuve 3 años trabajando en una farmacia y en estos 3 años me di cuenta que esa no era la vida que quería vivir. De golpe, como comentaba hace un rato, me encontré trabajando o dedicándole la mayor cantidad de las horas de mi día a un trabajo que no me desafiaba, que no me gustaba y a su vez que me drenaba. Como estaba haciendo algo que no me gustaba, me drenaba de energía. Cuestión que volví a mi casa a las 8 de la noche, muerta, sin ganas de hacer nada y no me quedaba tiempo para lo que me gustaba. Vivía amargada, literalmente, vivía amargada hasta que en un momento dije, pero pará, yo voy a estar así hasta los 65 años. Y ese fue un gran clic que me movió a cuestionarme. ¿Por qué? Porque no le veía sentido a la vida de esa manera. Yo trabajaba de 12 del mediodía a 8 de la noche, la mañana se me iba haciendo cosas, también algún trámite entre que me levantaba, salía, cocinaba y de golpe me iba y me daba cuenta de que no tenía tiempo para absolutamente nada. También trabajaba el sábado mediodía, terminaba el sábado muerta, lo único que quería era dormir y al otro día era domingo y ya me deprimía porque era domingo y al otro día tenía que empezar otra vez la semana con esa rutina que no me gustaba para nada. Todo el año esperando unos miserables 15 días de vacaciones para que vuelva a empezar otra vez esa rueda. Entonces en un momento hice un clic y dije, no, esta no es la vida que yo quiero vivir, o al menos no de esta manera. Entonces me empecé a cuestionar cosas, entre ellas los que les comentaba, yo quería viajar más, quería tener más flexibilidad, quería disfrutar más de mi día a día y tener tiempo y energía para hacer lo que realmente me gustaba. También aparecieron cuestiones como no depender económicamente de mi país. Bueno, empezaron a aparecer un montón de cuestiones y ahí fue cuando dije, tengo que hacer un cambio. Obviamente estos cambios no se dan de un momento para otro, y menos en ese momento, te estoy hablando de 2014, cuando ni siquiera escuchaba hablar de estas profesiones digitales. Entonces ahí empezó mi búsqueda, fue un proceso que me llevó su tiempo y di en 2017 con la profesión copywriter, que fue la profesión que encajó perfecto, tanto en términos de gusto, porque en ese momento, que ya hacía 2 años que había renunciado a la farmacia y me planteé volver a trabajar, ahí aparecían algunos innegociables en mi cabeza, que era, quiero hacer algo que me guste, quiero trabajar remoto para tener esta flexibilidad de tiempo y espacio, y quiero un trabajo que me desafíe con un propósito, no trabajar para otro solo por un intercambio de dinero. Entonces, algo que me gusta apareció la escritura, no sabía cómo monetizar la escritura, y obviamente el remoto también encajaba con esto de escribir, pero no tenía ni idea por dónde tirar hasta que en mi camino se cruzó la palabra copywriter. Hoy el camino es mucho más corto. ¿Por qué? Porque todas estas profesiones digitales ya son mucho más conocidas. Así que acá te estoy dando la oportunidad de acortarte muchísimo el camino, porque si ya hiciste este clic, este mismo clic que hice yo, y estás en esta búsqueda, ya sabes que existen estas profesiones que te permiten vivir diferente y disfrutar más de tu día a día. Bueno, ahora sí empecemos. Voy a hablar de copywriter, que es una profesión que te va a permitir trabajar freelance y tener esta flexibilidad de tiempo y espacio. ¿Para quién es esta profesión? ¿Cómo está el mercado hoy en día? Si hay demanda, si va a haber cada vez más demanda o no. También vamos a hablar de la inteligencia artificial, que es algo que amenaza a los copywriters y redactores. Y finalmente le voy a hablar de los 4 pilares para lograr tu meta como copywriter, que son la aptitud, la gestión del negocio, la mentalidad y el estilo de vida. Entonces, empecemos. ¿Qué es ser copywriter? Un copywriter es nada más y nada menos que un redactor publicitario. Es una profesión que existe desde siempre. La diferencia es que, como los seres humanos nos tenemos que reinventar cuando el contexto cambia o evoluciona, lo mismo pasa con las profesiones. Entonces, se le empezó a llamar copywriter a los redactores publicitarios actuales que escriben principalmente para canales digitales, para marcas, empresas, negocios que venden sus productos por Internet. Entonces, es una profesión de siempre, pero nos tuvimos que adaptar al contexto actual, que es vender por los canales digitales. ¿Y cuál es la gran ventaja
en estos momentos es que hay cada vez más demanda. ¿Por qué? Porque antes eran unas pocas las personas que contrataban a redactores publicitarios. Eran las pocas empresas que tenían el soporte económico para hacer publicidad por televisión, por radio, por diario, y a su vez, como era un espacio mucho más reducido, era más costoso y no solo por el costo en términos económicos, sino porque era mucho menos el espacio para hacer publicidad. Hoy en día, gracias a Internet que democratizó la publicidad, cada vez son más las marcas, las pymes, los negocios que pueden hacer publicidad porque el espacio es infinito. Como el espacio es infinito y el costo económico es mucho menor, hay más marcas haciendo publicidad, por ende se necesitan cada vez más copywriters. Este es el triángulo de la venta. Para que un producto o servicio se venda, se necesitan estos tres pilares. Por un lado, una buena oferta, un buen producto o servicio. Por otro lado, personas dispuestas a comprar ese producto o servicio. Y como puente, la comunicación. Estas personas dispuestas a comprar este producto o servicio se tienen que enterar que existe un producto o un servicio que encaja con ellos a la perfección en este momento. Y acá es donde entramos los copies. Somos el puente entre un producto y un servicio y esas personas que están buscando una solución que es justamente este producto o servicio. Dejándolo más a tierra, lo que hacemos es escribir textos para los anuncios de las redes sociales, escribimos los emails del email marketing, los textos de las páginas de venta, landing page, una página web completa, guiones para videos, las piezas de un lanzamiento y fichas de productos. Esto es lo que hace un copywriter. Ahora, un copywriter no es lo mismo que un redactor web y esto es fundamental. Se tiene que entender la diferencia entre copywriter y redactor web, porque si te vas a dedicar a esto, un cliente te va a venir a pedir algo y tenés que ser capaz de saber si le tenés que ofrecer un servicio de copywriting o redacción. ¿Cuál es la principal diferencia entre un copy y un texto escrito con técnicas de redacción? Es que el copywriter escribe para persuadir, escribe para mover a la persona a que realice una acción. En cambio, el redactor escribe más para informar. Entonces, principalmente encontramos textos con copywriting en los canales que les mencioné anteriormente. Y el redactor es el que crea contenido de valor y no está buscando que la persona realice una acción concreta e inmediata, sino que está buscando generar un vínculo a mediano o largo plazo con esa audiencia. Entonces, todo lo que tiene que ver con el marketing de contenido y el contenido que aporta valor que encontramos en los blogs, que también encontramos en las redes sociales, que podemos encontrar en un podcast, está escrito por un redactor. Entonces, es fundamental que como profesional, tanto como redactor como copy, entiendas esta diferencia porque en función de lo que te pide un cliente le tienes que ofrecer una u otra cosa. Bueno, una de las principales preguntas que tengo de personas que se quieren formar como copywriter es, Lu, hay demanda, va a haber cada vez más demanda, y yo siempre me remito a la historia, que es cómo va evolucionando, cómo evoluciona lo digital, cómo evoluciona Internet, cómo evolucionaron las páginas web, cómo evolucionaron los smartphones. Esto es una evolución, un crecimiento exponencial que no tiene freno. También muchas veces me gusta compararlo con la revolución industrial y muchas veces digo, bueno, ¿alguna vez pensaron en que va a dejar de existir la luz eléctrica y vamos a volver a las velas? No, bueno, esto es exactamente lo mismo. Internet está instaurado hace mucho tiempo, a pesar de que a muchas personas les dé miedo o se rehúsen o todavía no crean en esto, y va a seguir evolucionando. Entonces las profesiones digitales van a estar cada vez más en auge y va a haber cada vez más demanda de las profesiones digitales. También podemos ver estos gráficos que nos muestran, por un lado, el crecimiento del comercio electrónico. Acá ven que es un crecimiento exponencial, o sea, no hay marcha atrás. Y por otro lado, también este gráfico, marcados de e-commerce de Latinoamérica, ¿no? Cómo van creciendo. Fíjense que es todo crecimiento. Y por otro lado, hay un estudio que dice que para 2040 el 95% de las compras se realizarán por Internet. Esto también es una muestra de que esto va a seguir creciendo de manera exponencial, no hay marcha atrás, y si hay cada vez más empresas, marcas, pymes vendiendo por Internet, nos van a necesitar cada vez más a nosotros, porque a su vez cuanto más marcas hayan vendiendo por Internet, más difícil va a ser vender, por ende va a ser cada vez más necesaria una comunicación estratégica, y ahí está nuestro rol como copies y redactores. Otra de las consultas que recibo mucho es con relación a la inteligencia artificial. Como el año pasado se viralizó el chat GPT, muchos copies y redactores entraron en pánico, sentían amenaza por esta inteligencia artificial, y una de las cuestiones que recibo es esto: Lu, ¿vamos a ser reemplazados por esta inteligencia artificial? Y la respuesta es, depende de vos.
Va a haber copywriters y redactores que van a ser reemplazados y otros que no. Entonces, ¿quiénes no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Quienes tengan un pensamiento estratégico, quienes le ofrezcan a su cliente algo mucho más que lo operativo. Por eso pongo este ejemplo de la persona poniendo tornillos, porque quien solo haga lo operativo, es decir, en este caso solo presione los tornillos, va a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Y tu cliente te va a pagar no por hacer este movimiento de poner un tornillo, sino que te va a pagar por saber qué tornillos poner, con qué fuerza poner esos tornillos, dónde van esos tornillos. Entonces, quienes se preparen como copywriters y redactores desde un lugar estratégico, con un pensamiento estratégico, van a ser las personas que no van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, y por eso yo en mi academia insisto muchísimo en esto. A mis alumnos les transmito los conceptos. Yo quiero que mis alumnos salgan de mi academia con un pensamiento estratégico, porque los clientes les van a pagar por pensar y no simplemente por escribir. ¿Por qué? Porque va a escribir el ChatGPT. El ChatGPT va a ser mucho más económico que un copywriter que solo escribe. Entonces, ¿quiénes no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Quienes tengan un pensamiento estratégico y obviamente los expertos en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque vos podés utilizar esa inteligencia artificial a tu favor. Yo siempre pongo el ejemplo de Canva. El ejemplo de Canva es una inteligencia artificial que en su momento amenazó a los diseñadores. ¿Qué diseñadores están siendo reemplazados por Canva? Quienes hacen un trabajo a la altura de Canva. El otro día hablaba con una persona que me dice, contraté a un diseñador y me hizo un logo con Canva que lo podría haber hecho yo. Esa persona va a ser reemplazada por Canva. ¿Por qué? Porque para ese cliente es mucho más económico, mucho más rápido ir a hacer el logo en Canva. Ahora, ¿qué diseñadores no van a ser reemplazados por Canva? Quienes hagan algo diferente, quienes apliquen su expertise como diseñadores y hagan algo que Canva no hace. Y hasta incluso pueden usar Canva. Mi diseñadora, por ejemplo, usa Canva. Yo le pido que use Canva para yo poder editar los textos. Ahora, me hace algo en Canva que yo no soy capaz de hacer. Con el ChatGPT y las inteligencias artificiales que escriban va a pasar lo mismo. Tenemos que hacer algo más, tenemos que hacer lo que ese ChatGPT no puede hacer, y a su vez tenemos que ser aliados del ChatGPT para proponerle también a nuestro cliente que utilice la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque le va a ser más rentable el negocio. Así que no entren en pánico con el ChatGPT, amíguense, fórmense como copywriters estratégicos para ofrecerle algo más a su cliente y su cliente quiera contratarlos a ustedes. Bueno, ahora sí entramos en los 4 pilares para pasar desde donde estás ahora hasta vivir como deseas. Estos son los 4 pilares en los que me baso en mi formación, en mi academia, porque para mí es fundamental que estén estos 4 puntos. ¿Por qué? Porque con solo ser copywriter o ser un copywriter experto no alcanza. Por eso para mí estos 4 pilares son la aptitud estratégica. Obviamente tenés que ofrecer un servicio de calidad y tenés que ser un buen copywriter, pero también necesitas saber gestionar un negocio, algo que es fundamental. Tenés que aprender a trabajar tu mentalidad y también tener en claro tu estilo de vida. Bueno, arranquemos entonces. El pilar número 1 es desarrollar la aptitud estratégica. Para ser copywriter no alcanza con simplemente saber escribir. Para ser copywriter necesitamos aprender muchas otras cosas, como por ejemplo, tenemos que saber de marketing, tenemos que saber de ventas, tenemos que entender cómo funciona la mente del consumidor, cómo funciona el vendedor, qué rol juega, qué canales digitales funciona hoy en día, cómo adaptar la comunicación a esos diferentes canales digitales en función de qué audiencia y qué comportamiento tiene la audiencia en cada uno de ellos. Y es un método que cualquiera puede aprender, pero hay que estudiarlo, no es escribo y ya soy copywriter, porque esto pasó hace un tiempo cualquier persona que sabía escribir se vendía como copywriter. Hoy eso ya no funciona, el mercado está cada vez más exigente. En realidad nunca debería haber ofrecido un servicio de copy a una persona que simplemente sabía escribir. Sin embargo, había mucho desconocimiento, era todo muy nuevo. En cambio, ahora estamos en un momento del mercado del copyright en el que es vital estar bien formados, estar formados como copywriters estratégicos. ¿Cuáles son las instancias de un proyecto de copy? Lo primero y lo más importante es investigar. Y esta es la parte que la mayoría desconoce. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas se centran en la escritura y fíjense cómo en el proyecto yo le doy mucho más espacio a la investigación. La investigación se lleva un 70 o un 70% del tiempo del proyecto.
es fundamental tener un método para hacer una investigación efectiva, saber qué preguntas hacerle al cliente, gestionar toda esa información, porque vamos a tener un montón de información en bruto que nos va a dar nuestro cliente, y nosotros como copywriters y redactores tenemos que saber qué hacer con esa información. Entonces, el primer paso y el más importante es que sepas que tenés que investigar, porque hay un método para la investigación que va a hacer que obviamente yo pueda recolectar toda esa información que necesito y como copy también sepa qué hacer con toda esa información, cómo trabajarla y a dónde llegar para después recién pasar a la escritura. Después también hay algo que me gusta aclarar mucho y es que la escritura es una ciencia y no un arte. No escribimos por inspiración, escribimos con un método, hay estructuras, hay un saber qué escribir y en qué orden, y eso tiene que estar adaptado a cada audiencia, a cada negocio. Por eso lo que quiero dejar acá es la tranquilidad de que existe un método, tanto para la investigación como para la escritura, y que cualquiera lo puede aprender. Cualquiera que quiera adentrarse en esta profesión puede aprender el método, simplemente tiene que formarse como copywriter. Eso es fundamental. Después, bueno, tenemos el reposo, hay que dejar reposar el texto porque pasamos mucho tiempo en contacto entre la investigación y la escritura. Finalmente, corregimos tanto en términos de si está bien o no aplicado el copy y a su vez gramática, ortografía. Y por último tenemos la revisión con el cliente. Mostramos esos textos al cliente, el cliente nos da feedback y revisamos lo que sea necesario. Pilar número 2, gestión del negocio. Puedes ser el mejor copywriter del mundo, pero si no sabes gestionar tus finanzas y tu negocio, vas a morir en el intento. ¿Por qué? Porque vas a terminar trabajando 1.000.000 de horas y no vas a llegar a fin de mes. Y eso justamente es lo que no buscamos a la hora de iniciar este nuevo camino en el que queremos crear un propio estilo de vida. Entonces, si te vas a formar como copywriter, también asegúrate de que te enseñen a gestionar el negocio para no morir en el intento, porque cuando encontrás el banco en rojo, y te lo digo por experiencia propia, lo único que querés es abandonar todo y al final que el banco esté o no en rojo, que tus cuentas estén o no en rojo, no depende de qué tan buen profesional sos, sino que depende de cómo sabes gestionar tu negocio. ¿Qué es fundamental a la hora de tener éxito como copy y que tu negocio no tenga las cuentas en rojo? Primero, tener una oferta irresistible, que la persona quiera contratar tus servicios y, paso siguiente, que ese servicio sea de calidad. Porque que ofrezca un servicio de calidad, que tu cliente quede muy satisfecho, va a hacer que se empiece a dar este boca en boca, las recomendaciones, y ese es el mejor marketing que podés tener. Saber cuánto cobrar, porque si cobramos por debajo de lo que deberíamos cobrar, lo que dije recién, banco en rojo y muchas probabilidades de abandonar el negocio, y tener un sistema de captación de clientes para tener tranquilidad económica, y eso es fundamental para cualquier freelance, si no vas a vivir estresado. Así que tener un sistema de captación de clientes, analizar datos e ir optimizando ese sistema de captación de clientes te va a dar una tranquilidad que es fundamental para cualquier freelance. Una de las preguntas que más recibo es: Lu, ¿cuánto cobro como copywriter? ¿Dónde puedo encontrar un tarifario del copywriter o redactor? Ahora, yo acá te cambio la pregunta, no es: Lu, ¿cuánto cobro como copywriter? Lo que yo te pregunto es: ¿cuánto necesitas ganar? Esa es la pregunta correcta, no es cuánto cobro, es cuánto necesito ganar para tener un negocio sostenible. Y eso se calcula de manera muy simple y es lo que te voy a contar ahora. Esta es la fórmula definitiva. ¿Cuánto tengo que ganar? ¿Cuánto tiene que ingresar de mi negocio? Tiene que ingresar de mi negocio la suma de la ganancia y los gastos del negocio. Dentro de los gastos del negocio incluimos todos los gastos económicos que implica nuestro negocio, sea plataforma, sea impuestos, sea el gestor, sea todo lo que sea gasto del negocio. Publicidad, lo que sea que implique un gasto económico de tu negocio. Y dentro, esto es clave, dentro de gastos del negocio está tu sueldo como copywriter. Tu sueldo como copywriter. Entonces, sumo impuestos, gestor, plataformas, todo, y mi sueldo que yo quiero ganar como copywriter. La ganancia del negocio no es tu sueldo. La ganancia del negocio es, bueno, ¿cuánto quiero ganar yo extra a mi sueldo para, puede ser, reinvertir en el negocio, darte premios por trabajo, lo que sea? Ese dinero tiene que ser extra, tu negocio te tiene que dar una ganancia, si no también te va a desmotivar. Entonces, ¿cómo definimos esto? Simple, hago la suma de todos los gastos de mi negocio, incluyendo mi sueldo, evalúo cuál quiero que sea la ganancia de mi negocio, la suma de esos dos números es lo que te va a dar cuánto tenés que ingresar por mes. Ejemplo, si los gastos de mi negocio son $2.000 porque mi sueldo es de 1.000 y tengo gastos que equivalen a otros 1.000 y quiero tener una ganancia de $100 mensuales, entonces yo tengo que ingresar $2.100 por mes.
Entonces, partimos al revés, no es cuánto cobro, es cuánto necesito ingresar por mes. Y a partir de tener este número, vamos a definir, obviamente, cuánto cobrar por nuestros servicios. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora de definir qué valor le vamos a poner a cada servicio que vamos a ofrecer como copy? Lo que dije recién, el ingreso mensual de tu negocio, es decir, yo necesito ingresar por mes $2.100. Después, otros factores que van a influir a la hora de ponerle precio a cada servicio, la cantidad de horas que querés trabajar. Si yo quiero trabajar 4 horas por día, tengo que ver cuántos servicios puedo ofrecer trabajando 20 horas semanales y considerando cuánto dinero tengo que ingresar por mes, le voy a poner precio a cada servicio. También hay que ser coherentes, obviamente, en cuanto a tu trayectoria y tu experiencia y tus formaciones como copywriter y el valor del mercado. Por eso también es importante tener estos tarifarios como el que comparto en mi formación como referencia para tener una idea de cuánto está el mercado, porque si ponemos un precio que está muy por encima del mercado y nosotros estamos comenzando, va a ser muy difícil que te contraten, y si ponemos un precio muy por debajo de lo que está el mercado, ahí estamos perjudicando al mercado entero porque tiramos muy abajo y a su vez una competencia desleal con tus colegas. Entonces es fundamental que consideres todas estas cuestiones para ponerle valor a cada uno de tus servicios y tengas un negocio rentable y sostenible, si no, como dije, es muy probable que abandones en el intento. Pilar número 3, la mentalidad. Muchos llegan a mi academia porque yo hablo mucho de mentalidad y siento que en estos tiempos es fundamental y va a ser cada vez más importante. Y me dicen, Lu, ¿qué es esto de trabajar la mentalidad? Bueno, al principio yo les hablé, por ejemplo, de cambio de paradigma del trabajo. Yo tuve que deconstruir muchos paradigmas que me estaban bloqueando a la hora de expandirme como profesional económicamente, y también muchas inseguridades o cuestiones que nos pueden atravesar a la hora de ejercer nuestra profesión, de recibir feedback de clientes, inseguridades. Aparecen muchas cuestiones que hay que trabajar en términos de mentalidad, como dije, cambios de paradigma para lograr esa expansión que buscamos, para lograr ese estilo de vida que deseamos, y a su vez también aparecen varios síndromes, como el famoso síndrome del impostor, que esto obviamente es una inseguridad, y varias otras cuestiones que pueden hacer que termines abandonando tu negocio, y no se va a tratar de que seas mal copywriter y no se va a tratar de que no funcione la profesión ni nada por el estilo. Simplemente es una cuestión de mentalidad que es fundamental que trabajes para que logres tener éxito en esta profesión y obviamente crear ese estilo de vida que buscas. Y el pilar número 4, y para mí es fundamental, el estilo de vida. Para mí es tan importante como mi profesión. Como dije hace un rato, si estás en este camino, seguramente querés disfrutar más de tu día a día, querés tener una rutina que te llene y no que te drene toda la energía. Entonces, ¿qué es importante en términos de estilo de vida? Tener claridad, tener claridad. A mí, una de las cosas que más me sirvió para lograr el estilo de vida que tengo hoy, que es mi estilo de vida ideal en este momento, porque en algún futuro puede ir cambiando, la vida es dinámica, a lo mejor el día de mañana quiero otro estilo de vida. Eso es importante también tenerlo presente, ser consciente y reafirmar si estoy en el camino correcto o modificar lo que tenga que modificar si es que hay algo de mí que cambió o tengo deseo de otra cosa. Entonces, ¿qué es fundamental en el estilo de vida? Claridad. Anotá en un papel cómo querés vivir, cuál es tu estilo de vida ideal, cuántas horas querés trabajar, qué tiene que tener ese trabajo, cómo te ves trabajando, dónde querés vivir, con quién querés vivir, qué querés hacer en el tiempo libre en el que no estés trabajando. Todo, anótalo en un papel. Baja a un papel cómo querés vivir, porque va a ser la única manera de que puedas ir creando poco a poco ese estilo de vida. Tenés que saber hacia dónde vas, tenés que tener ese norte. Lo importante es que tomes la decisión. A mí me da igual que me digas, yo soy una trabajólica y quiero trabajar 12 horas por día. Está bien, es tu estilo de vida. Lo que yo quiero que les quede acá con esto de las profesiones digitales es que hay flexibilidad. Puede venir hay personas que desean trabajar 4 horas y viajar por el mundo. Tengo una de mis primeras alumnas que es Cande, que hace eso. Ella se buscó su estilo de vida, que es trabajar como copy y redactora 3 horas por día y está recorriendo el sudeste asiático. Después tengo otras personas que son más ambiciosas en términos económicos de crecimiento profesional y dicen, no, yo quiero trabajar mucho porque me quiero posicionar como experta, quiero ser speaker. Ok, eso también está bien. Y hay otras personas que dicen, bueno, yo quiero trabajar 6 horas para poder estar con mis hijos el resto del día, y también está bien. Lo importante es que tenemos la flexibilidad y que puedas adaptar tu trabajo a ese estilo de vida y que no sea al revés. Entonces, si después de toda esta clase en la que te hablé tanto de esta profesión copywriter, de los beneficios, de cuáles son esos 4 pilares que necesitas trabajar para convertirte en copywriter, me decís, Lu, sí, me di cuenta que el copy es para mí, ¿cómo hago para
estudiar esta profesión y crear mi propio estilo de vida? Bueno, acá les dejo un resumen y un punteo de cómo convertirse en copywriter para crear este estilo de vida, y es, primero, desarrollar la aptitud estratégica. Recordá que no alcanza con simplemente escribir. Si sabes escribir, si sos periodista, comunicador o te gusta escribir y tenés esa aptitud, está genial, es un plus. Ya tenés un escalón ganado, pero después te falta todo lo otro que tiene que ver con lo estratégico, con las ventas, con el marketing y lo que mencionaba anteriormente, que es fundamental que lo desarrolles, que lo trabajes y sobre todo que te conviertas en un copywriter estratégico y no en un copywriter que simplemente opere, porque sí vas a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Una vez que desarrollaste esa aptitud, tenés que definir tu oferta, ofrecer un servicio de calidad y salir a buscar clientes. Ser copywriter sin tener clientes no sirve de absolutamente nada. Al final, lo que va a materializar esta idea de tener esta profesión digital para vivir mejor son los clientes, son las personas que te van a pagar por esta profesión, porque si no va a ser un hobby. No sirve de absolutamente nada porque no vas a poder crear tu propio estilo de vida y vas a tener que salir a buscar dinero por otro lado, así que no tiene sentido. Y también es una de las principales cuestiones que recibo, ¿no? Lu, ¿cómo se consiguen clientes? ¿Cómo? ¿De dónde? Tengo que hacer videitos por Instagram. ¿De dónde saco esos primeros clientes? No sé ni dónde salir a buscar clientes. Me llegan mucho estas consultas. Bueno, comunidades, personas conocidas, bolsas de trabajo. Yo, por ejemplo, en mi formación soy la cupido entre mis alumnos y potenciales clientes. Hago ese match. Tenemos una bolsa de trabajo. Recomiendo constantemente a mis alumnos. Entonces es fundamental que encuentres algo así que te facilite. Si hoy decidís ser copywriter, asegúrate de esto, entrar a una formación, como puede ser la mía o cualquier otra, pero asegúrate de que tenga bolsa de trabajo, que ese mentor que vayas a elegir sea este cupido entre potenciales clientes y vos como copy, porque como dije, estudiar copy te puedes hacer un millón de cursos, pero si no salís a buscar clientes, si no tenés estos clientes, no sirve de absolutamente nada. Gestionar el negocio, aprender a gestionar el negocio, si no, como dije, banco en rojo, cuentas en rojo, te va a hacer abandonar en el intento, la mentalidad adecuada y sobre todo asegúrate de ir ya proyectando este estilo de vida que querés vivir. Bueno, muchas gracias por haberle dedicado tiempo a esta charla. Muchas gracias por contribuir a mi propósito, que es promulgar esta nueva manera de trabajar, promulgar esta nueva manera de vivir. Ojalá cada vez más personas se suban a este barco, se suban a este tren de vivir mejor, y eso es mi propósito en esta vida, modo de agradecimiento por todo lo que estoy viviendo, que cada vez más personas entiendan que hay una manera diferente de vivir, al menos conozcan, después puedan elegir que no quieren subirse a este tren, pero quienes sí quieren, que tengan esta posibilidad de ver, de escuchar, de saber que existe una nueva manera de trabajar, una nueva manera de vivir. Así que ojalá esto te haya servido de algo, te ayude a tomar una decisión, a dar un paso, te haya hecho cambiar algún chip, algún cambio de paradigma, lo que sea. Si te sirvió de algo, yo ya estoy feliz, me encantaría que me cuentes por Instagram, que es Luciana-Chipano con doble P, o por mail, por donde sea. Me encantaría que me cuentes qué te generó esta charla, si te hizo ver algo de otra manera o te ayudó a tomar una decisión, iniciar un nuevo camino, que estoy muy, muy convencida de que sí, o simplemente después de ver esta charla dijiste, esto no es para mí, también excelente, porque vas a dejar de perder tiempo a lo mejor buscando este tipo de cuestiones y eso te da claridad para ir a otro camino. Así que feliz y agradecida. Les voy a dejar un regalito para quienes quieren dar un paso hoy mismo, quienes estén comprometidos y hayan dicho sí a ser copywriter después de esta charla. Les dejo este ebook para que se descarguen, que es ese primer paso para convertirse en copywriter. Simplemente escanean el código QR y ya les va a llevar a la paginita para descargarlos. Y me despido con esta frase que es mi frase de cabecera: el mundo es de quienes accionan. Así que, sea por sí a ser copywriter, sea por no a ser copywriter, acciona, hace algo, porque estoy convencida de que si estás en este congreso, si estás en esta charla, es porque hay algo de tu presente que te está incomodando. Entonces, una vez que hay algo que nos incomoda, ya está, un cambio hay que hacer sí o sí. Entonces, cierro esta charla diciéndote, acciona. El mundo es de quienes accionan.